¿Me está oyendo? Entonces, es bueno saber que la palabra que aparece ahí en mente es la palabra nous, en el griego, que es intelecto, mente o entendimiento. Hay otra palabra en Marcos 8:37, dice, pues, ¿qué dará el hombre por su alma? Dice ahí esa mala traducción, alma. Eso no existe, esa palabra, ya la vamos a ver. La palabra ahí en el griego es la palabra, y ahí se la escribió en griego, psihi, de donde viene la palabra psiquis, pero se pronuncia psihi en el griego, esa es la pronunciación correcta. O sea, aprendí un griego, estudié griego y sé que estoy diciendo psihi, porque es una especie de psihi. Y es mente o aparato psíquico. Pero ¿por qué existe la palabra alma en el Nuevo Testamento y en el Antiguo si esa palabra no existe? No está en el texto original. Me busqué en Wikipedia para que se le haga como usted y lo busque también, y el término alma lo busqué y dice que el término alma o ánima, del latín ánima, se refiere a una entidad inmaterial que, según las afirmaciones y creencias de diferentes tradiciones y perspectivas filosóficas y religiosas, poseen los seres vivos, según algunos. ¿Qué son las ánimas o las almas? La gente cree que las ánimas o las almas son espíritus difuntos que se encuentran en pena por no haber cumplido su ciclo de vida o por no haber muerto por causas naturales. Las velas por las ánimas que se prenden, ¿verdad?, se encienden diariamente por el descanso de las almas de esas personas que murieron trágicamente o muy mal. Entonces, la palabra alma viene de la palabra ánima, y quien tradujo la Reina y Valera cuando se creó el Textus Receptus, estamos hablando del año 1200, éramos Dionisio de Rotterdam, fue el que crea el Textus Receptus, que es el texto base de donde se hicieron todas las Biblias, principalmente la Reina y Valera, que se popularizó por muchos años. Ese hombre era un católico, un cura, un monje católico, y él cuando tradujo del griego psihi, que es la palabra psiquis, mente, como era católico le puso el nombre de ánima. O sea, entonces la gente dice, bueno, doctor Porra, y cuando uno muere, ¿dónde va el ánima? El alma. Pero ¿cuál ánima? Mira, nosotros somos ánima, eso es un concepto católico romano. Nosotros somos espíritu, mente y cuerpo. ¿Cuál es el problema que tenemos entonces aquí? Que se lo enseño yo en la universidad. Tenemos un terrible problema lingüístico en nuestra enseñanza. Y muchos pastores, con todo respeto, muchos ministros, deben entender que yo no estoy tratando de corregir la Biblia. Yo no estoy tratando de decir que la Biblia no dice esto, no dice aquello. La Biblia está escrita, nadie tiene que corregirla. El problema no es la Biblia original, el problema es que se tradujo a muchos idiomas, se hicieron muchas traducciones a través de los siglos hasta el día de hoy, y cuando se consiguieron los escritos, los manuscritos del Qumran, de la cueva del Qumran, 1947-48 hasta como 1952, se consiguieron 930 aproximadamente manuscritos, que hoy en día pues están disponibles. Yo los tengo en un libro, todos esos manuscritos los tengo en un solo libro que adquirí de Jerusalén, y los tengo todos esos manuscritos los tengo en un libro. Cuando uno revisa los manuscritos de Isaías o de cualquier pasaje, uno se da cuenta que, por ejemplo, la Stuttgartensia, que es la traducción de la Biblia textual, la Stuttgartensia, la Biblia Reina y Valera tiene la masorética. Cuando yo hice un estudio sobre cuál era el texto masorético, de dónde provenía y por qué tiene tantos errores, porque el Nuevo Testamento de la Reina y Valera, cuando se corrigió mi amigo Carlos Fouchard, vivía en ese tiempo en Margarita, partió con el Señor hace 2 años, nos hicimos buenos amigos, yo lo traje acá porque fue el hombre que Dios le puso conseguir todos esos teólogos para hacer una nueva traducción del Nuevo Testamento con manuscritos más tempranos, no tan tardíos como los de Erasmo de Rotterdam, Dionisio, que fueron desde 1200 de copia. Se consiguieron manuscritos del primero y segundo siglo, y se hizo una revisión del Nuevo Testamento usando la versión Reina y Valera, y se corrigieron 4278 errores en el Nuevo Testamento de la Reina y Valera, y por eso se tiene la Biblia textual, y está saliendo la versión cuarta versión, que es la que yo uso en la iglesia, uso para mi estudio, y le digo a todos los estudiantes de la universidad que la usen. Entonces, hablo de eso porque cuando se ve los manuscritos de la Stuttgartensia, por ejemplo, que no es mala tampoco, pero la masorética, por ejemplo, ¿de dónde proviene esa traducción? Bueno, esa traducción provino cuando el Señor muere, resucita y parte. Vino una persecución terrible para los cristianos en ese tiempo,
Pero básicamente ya para el año 70 eso se agravó y vino Tito, pues destruyó el templo y destruyó todo, acabó con todo, y todo el Bet Din judío, lo que llaman Sanedrín, de Jerusalén, pues se mudó porque la persecución fue terrible, y fue a tener a una ciudad que se llama Yamnia o Yamné, cerca de Jaffa. Y estando en la costa mediterránea de Israel, ahí fundaron lo que se llamó pues el Bet Din judío. Para el año 70, 80, 90 estaban instalados allí el rabino Akiva y Yohanan Ben Zakkai, que eran los que manejaban esa escuela ahí, que era el mismo Sanedrín, pero ahora estaban cerca de Jaffa. Ellos hicieron una de las cosas que hicieron fue que confiscaron todos los manuscritos del paleo hebreo que existían en ese tiempo, que no era mucho, parece que no había reproducción en serie como ahora, sino que los manuscritos eran hechos a mano y eran originales, y habían, qué sé yo, a lo mejor habían 200, 300, yo no creo que llegaban a esa cantidad, y era fácil porque eso estaba todo ubicado donde estaban y los recogieron. Debido a que Yeshua resucita y el Bet Din apostólico o la casa de juicio apostólica comenzó a crecer tanto, que ellos se vieron en una situación tan difícil que dice la historia que estando en Yamnia se pusieron a producir una nueva Biblia, habiendo confiscado todos los manuscritos hebreos del paleo hebreo originales, y empezaron a reescribir una versión donde sacaran a Yeshua de todas las escrituras de la Biblia hebrea, porque no existía el Nuevo Testamento. Y yo hice una revisión con los manuscritos que yo conseguí del Qumran de muchos pasajes y quedé sorprendido. Claro, ya yo tenía conocimiento de eso porque la Septuaginta, que fue la Biblia escrita por 32 rabinos, traducida del hebreo original, de los 22 libros originales, con el rey Ptolomeo II en Egipto, en Alejandría, perdón. Esa Septuaginta la hicieron judíos que sabían griego, pero que conocían el hebreo, y tradujeron la Septuaginta, y todo el Nuevo Testamento que nosotros recibimos es exactamente, y fue escrito basado en la Septuaginta. Por eso es que cuando tú tienes la Biblia de la Septuaginta y tú buscas en el Nuevo Testamento un versículo del Nuevo Testamento y lo revisas en la Biblia de la Septuaginta, parece igualito. Pero cuando tú buscas un versículo bíblico del Nuevo Testamento, que es una cita del Antiguo, pues me refiero, y el Señor citó un versículo, por ejemplo, o Pablo citó un versículo, o Pedro, el que sea, hablando de que Jesús es el Mesías, y tú lo revisas en la Septuaginta y está perfectamente como está en el Nuevo Testamento, porque de ahí lo copiaron los apóstoles cuando escribieron el texto del Nuevo Testamento original en griego. Sacaron la versión griega del Antiguo Testamento, la Septuaginta, y lo copiaron perfectamente como estaba. Cuando tú hoy en día agarras el Nuevo Testamento y agarras un pasaje del Antiguo Testamento y vas a la Reina y Valera, a la Biblia masorética, al Antiguo Testamento masorético, te das cuenta que no aparece Yeshua por ningún lado, porque esa Biblia masorética que hicieron los Yohanan Ben Zakkai y Akiva, que eran los ministros allí, todos esos judíos que quedaron ahí, ellos crearon una Biblia masorética donde tergiversaron, engañaron, transformaron la escritura para que Yeshua no apareciera por ningún lado. Y mucha gente no sabe eso. Mucha gente no sabe eso. Entonces, con eso te estoy diciendo que hay muchos términos como alma, como iglesia, como promesa, que no están en la Biblia. Son términos prestados, son traducciones técnicas. La palabra kahal es la palabra comunidad, pueblo, congregación en el hebreo. La palabra iglesia era un término utilizado para un tribunal de hasta 6.000 personas que existieron en los estados, en las ciudades-estados de Grecia, y se le llamaba iglesia a esas asambleas. Esas asambleas estaban compuestas por ciudadanos. Esas asambleas se dirimían y se discutían los asuntos del pueblo y las decisiones que se iban a tomar. Luego se votaba porque era democrática y luego se aprobaba. Eso es una iglesia en la historia. Cuando los romanos toman Grecia y asimilan, se convierte en lo que se llama el reinado grecorromano, asimilan el sistema de iglesia y lo llaman, en Roma, lo llaman consejos comunales. Una iglesia es un consejo comunal, que es del pueblo, democrático, y trabajan y deciden y votan y aprueban las cosas. Eso es lo que es una iglesia, un consejo comunal, democrático. Cuando se tradujo kahal al Nuevo Testamento, la única palabra en griego que calaba perfectamente, porque iglesia es una asamblea. Pusieron iglesia para hablar de la iglesia del Señor. Pero el término es técnico, solamente asamblea. Cuando tú buscas la etimología, la morfología, la semántica, la sintáctica del término iglesia, te das cuenta que vas a tener al Monte Olimpo.
Porque esa asamblea no era teocrática, esa asamblea no la fundó el Señor. El término asamblea solamente es técnico, pero la etimología de la palabra y la historia te lleva a otro sitio. Entonces solamente iglesia para decir asamblea. Si yo digo esta es la iglesia del Señor, estoy diciendo la asamblea. Pero si me meto en el término y trato de constituir la iglesia bajo iglesia, voy a terminar en un gobierno congregacional en donde todos tenemos que votar porque eso es una iglesia. Pero ese no es el término ideal. El término ideal es Tajá, Kehilá, que dice que es una asamblea llamada por el Señor en pacto bajo la cobertura de la gracia de Él. Entonces una Kehilá y una iglesia son dos cosas diferentes. ¿Qué pasa? Que el Nuevo Testamento dice iglesia porque, y está bien, dice iglesia porque es asamblea. Pero no está mal el término. Lo que pasa es que tenemos que decirle a los que le enseñamos que ese término solamente es un término técnico para que indique asamblea. Después de ahí no le dé más sentido porque lo vas a tergiversar. ¿Por qué? Porque ahora ¿qué pasa? Ahora se habla de iglesia, que el Señor vino a establecer una iglesia. Ni el Señor vino a fundar una iglesia, ni existía el término iglesia. El Señor vino a establecer un reino, hermano, no una iglesia. La palabra iglesia es la asamblea de Él, el pueblo de Él. Iglesia es lo que significa es pueblo, asamblea, no una institución. Cuando Él vino a establecer y a predicar el Evangelio, Él dice que Él anunciaba el Evangelio del reino. Vino a establecer un reino, predicó un reino, vino a fundar un reino, vino a reinar y nosotros somos sus ciudadanos y somos ciudadanos de un reino, no de una iglesia. Usted ve aquí el término alma. Y lo mismo sucede con alma. Alma es disfrazado por los católicos. Si usted quiere, quítele la palabra alma y ponga ánima y es exactamente lo mismo. Porque nosotros somos espíritu, ánima y cuerpo. Esto estaría bien ánima. Usted le quiere aprender a ver a las ánimas. Entonces tiene que sacar el término alma. Ese es un término que usó Dionisio de Roterdam porque era católico. La palabra ahí, psijí de griego significa aparato psíquico o mente. O significa corazón en términos de voluntad, o la emoción, o el pensamiento, o el entendimiento. Jamás alma. Mi orientación, con todo mucho respeto, tache la palabra alma, que todavía en algunas versiones que tenemos de la Biblia textual, pues yo se lo di a Carl Fuchán. Cuando yo lo conocí, yo le dije, ven acá, yo compré la Biblia, pero tienes este término. Me dijo, doctor Porra, yo lo sé. Yo sé que usted vio eso, yo no podíamos usar el término alma, pero no lo podemos cambiar por una simple razón. Vamos a perder toda la inversión que hicimos simplemente por ese término. Y en verdad, cuando me explicó la cuestión, me dijo, no puedo poner Yeshua. Tú pones Jesús, yo sé que es Yeshua, pero no podemos ahora mismo poner Jesús. ¿Por qué? No se vende producto porque piensan que es judaizante. Entonces no llega el 90% de las cosas buenas que se han corrido, no llega porque la gente ve Yeshua, esa Biblia es judaizante. Eso es un veneno, porque en verdad el judaísmo ha hecho un daño terrible a la iglesia hoy día. Porque metiéndose en la raíz hebrea y disfrazándose, una tautología es el judaísmo. Es una inducción a lo absurdo. Y usted por ignorante, por desconocimiento de la palabra, le meten esa rola de mentira y lo llevan otra vez a la ley mosaica. Se pone su kipá, se pone su talit y Baruch Hashem Adonai. Y a usted ahora pertenece a Israel. No, hermano, yo estoy bajo la gracia de mi Señor. Entonces, psihi, que es la palabra esta que significa psiquis. Es curioso que Sigmund Freud habla de la mente humana y le da el nombre correcto y la descifra porque él era judío. Y él agarra el término psihi y le da la aplicación de aparato psíquico y explica toda la mente y lo define de la lectura perfectamente bien el término. Y los pastores, quienes predicamos, no sabemos ni qué significa eso. Porque se supone que una persona que sea ministro estudie, se prepare. Mire, yo le voy a dar un ejemplo sencillo. ¿Cuánto tiempo duró Juan? Vamos a nombrarlo como lo conocen. Juan el Bautista, Johanán el Purificador. ¿Cuánto tiempo duró preparándose? Desde que nació, 30 años. Jesús, 30 años. Y no podían salir al ministerio hasta que no leyeran sobre 200 veces la Escritura y se la supieran casi de memoria. Jesús citaba la Biblia como no tenía que ni leer, ni la leía, nada. Se conocía toda su vida estudiando Biblia, di noche. Hermano, hay ministros que citan la palabra, hermano, no saben nada de lo que están diciendo. Yo fui a predicar en un sitio en Puerto Rico y como yo vi que era una iglesia de estas pentecostales muy linda pero muy sencillita, yo bajé el ritmo y prediqué sobre un tema sencillo del Nuevo Testamento y le di una aplicación sencilla, muy sencilla,
Y después el pastor es tan lindo porque me dice un viejito, me dice, oiga, doctor Porras, yo nunca había entendido ese pasaje, yo lo tengo leyendo, mire, yo tengo 70 años de edad, desde que nací en el Evangelio, y yo siempre he predicado ese pasaje, yo nunca había visto eso que usted está diciendo, nunca lo había entendido. Y yo le decía, pero ¿cómo es la cosa? Me dice, bueno, yo he leído ese pasaje así, yo nunca, eso que usted acaba de decir, yo nunca lo había entendido. Pero qué humilde me dice, explíqueme eso. Tuve que pararme, explicarle. Me dice, wow, qué interesante. Bueno, es que yo crecí bajo la vieja escuela, pastor. Me dice, usted sabe, no me estudió mucho, y el hombre abrió su corazón y yo lo vendía mucho. Y es lo que por lo menos tiene el corazón dispuesto a aprender. Hay gente que uno le enseña esto y se pone bravo, hermano. ¿Por qué? El inconsciente tiene el basurero religioso. Y hermano, y cuando usted le dice, no existe la palabra alma, se emberrincha y se demonia. Hermano, pero no se ponga bravo. O es que yo estudié doctorado en teología y ministerial y me chupo el dedo. Yo estudié y me preparé para poder enseñar y ayudar a la gente a entender las cosas. Pasamos a Efesios 4:23. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. La pregunta es, la mente tiene un espíritu. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Cómo yo renuevo el espíritu de mi mente? Lo que está diciendo Pablo le está hablando a los creyentes, le está diciendo, la mente de ustedes tienen un montón de conocimiento y de cosas que recibieron de su niñez, tradiciones religiosas, paganismo, que están metidas ahí. ¿Qué tienen que hacer? Renovarla. Tienen que sacar ese basurero, reprogramarla con la palabra. ¿Y cómo se reprograma? Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, 5, 6, 7. Día y noche, día y noche. ¿Por qué? El principio de la repetición. ¿Cómo les quebrantan la voluntad a un recluta? 3 meses repitiéndole lo mismo, y palo, limpia, haga ejercicio y corre para allí, corre para acá, hasta que lo domina. Bueno, el día que usted se mete en un intensivo con el Señor de 3 meses de verdad, a orar, a ayunar, a estudiar, duro, usted va a salir nuevecito, su mente va a estar clarita, se acabaron las tentaciones, se acabó la carnalidad, se acabó el grosero que eras tú, el grosero que era yo, se acabó todo eso, se muere, hermano. Por eso el Señor dijo, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Estaba hablando del principio particular de él y del principio universal. Todo el mundo, para poder producir y multiplicarse, tiene que morir primero. Y esa muerte es la muerte del ego, la muerte del yo, la muerte de una mente que hay que renovar. Y la palabra espíritu se refiere ahí a renovarse en el espíritu de vuestra mente. Es que la mente está llena del espíritu del mundo, del espíritu de perdición, de corrupción. Entonces dice, vamos a renovar el espíritu de la mente, vamos a sacar el espíritu satánico que domina nuestra mente con sus preceptos, sus tradiciones, su religión, y vamos a permitir que el Espíritu Santo sea quien nos dé las instrucciones que vamos a meter en nuestro inconsciente. ¿Estamos claros? Seguimos. Proverbios 23:7. Escucha este proverbio, oiga bien, lo dice así. Lo busqué en varias versiones para estar seguro de lo que iba a traducir. Pues como piensa dentro de sí, así es él. Hablando del hombre. Yo estoy hablando del hombre, dice que el hombre como piensa dentro de sí, así es él. ¿Sabes lo que te estoy diciendo? Que tu mente es la que determina quién tú eres. Si tu mente está enferma, atrofiada, si el conocimiento que tienes ahí es una cosa horrorosa, tristeza, celos, odios, envidia, pues eres tú. Como el hombre piensa dentro de sí, así es él. Entonces Dios te está diciendo, mira cómo piensa, mira cómo actúa, pues eres tú. Así actúas tú. Seguimos. Entonces aquí Salomón nos está diciendo en ese pensamiento, tú eres lo que eres en tu mente. ¿Qué eres tú en tu mente? Analiza qué tienes tú en tu mente. Eso eres tú. Quien controla tu corazón, controla tu vida. Tus hábitos es lo que tu mente consciente te ha repetido por años. Escucha, tus hábitos es lo que tu mente consciente, el cerebro, donde se piensa, acá el consciente, es lo que tu mente consciente te ha repetido por años. Y lo ha repetido a tu mente inconsciente y se lo ha administrado que haga. Lo que te mantengas haciendo constantemente, eso es lo que tu corazón sabe hacer y tiene órdenes de hacer. Hábitos, repetición continua de lo mismo. Entonces, Salomón dice, quien controla tu corazón, básicamente lo que te dicen en ese pasaje, controla tu vida. ¿Usted cree que Satanás lo va a agarrar a usted por la mano? Gracias, Señor, que me trajiste eso a memoria.
lo va a agarrar usted por las manos y le va a decir, venga a pecar. No. Escúcheme. Escúcheme atentamente. Todas las fuerzas demoníacas, te lo voy a poner bien feo para que lo entiendas. Todas las fuerzas demoníacas que existen están empeñadas en una sola cosa. Porque si ellos logran eso, tienen victoria sobre ti, y es tomar tu mente. Ellos no quieren otra cosa, quieren tu mente. Porque en la mente es que se libran las grandes batallas. Tú las decisiones que tomas las tomas en tu mente. Tu mente decide lo que tú haces, tu mente decide quién tú eres, tu mente decide cómo vas a sentir hoy. Mire, yo hice la prueba, a mí me sucedió algo en Inglaterra, no fue que hice la prueba, me sucedió algo, pero también hice la prueba en otro evento que me pasó. Yo estuve viviendo en Inglaterra y a mí me sucedió algo, yo tenía 20 años de edad, 19, 20 años, y me sucedió algo terrible. Y yo nunca sabía, yo no sabía ni de Biblia ni de nada, muchacho de 20 años, estoy en Inglaterra, yo no sabía de evangelio ni de nada, yo me vine a convertir un año después que me vine a Venezuela. Entonces estoy en Inglaterra y empiezo a tener unas pesadillas, terribles pesadillas. Yo se los conté la otra vez a muchos. Y en esa pesadilla había un animal, un tigre enorme que salía a perseguirme todas las noches, hermano, y eso era horrendo, hermano. Eso era una pesadilla que yo gritaba y cuando me despertaba sudaba, asustado, y después no podía ni dormir. Una cosa horrenda, ¿no? Estaba muy preocupado porque me estaba pasando ya por días y días y días y yo no sabía qué hacer. Yo soy un tipo que para esas cosas yo soy muy privado. ¿Qué les cuento yo esto? ¿Qué digo? Además viví en Inglaterra, trabajé en un hotel, en el Hotel Crawley Garden en Londres, y mi hermana vivía por allá lejos de otra estación, por allá que sea 20 estaciones, y yo realmente estaba solo, 20 años, y trabajando en un hotel, y trabajaba en un restaurante de noche, y pagando mis estudios, y lavando platos en otro restaurante, y aquí atendía como mesero a los turistas que venían, 20 añitos. Pero tenía un tormento en mi cabeza, y era que cuando llegaba la noche, que me iba a acostar por ahí 10 de la noche, hermano, yo no hallaba cómo dormir, porque yo lo que pensaba era, Dios, ese tigre me está esperando. Si ese tigre me está esperando, hermano, ¿cómo yo enfrento a ese tigre, hermano? No hay cómo hacer, hermano. Y, hoy mato a ese tigre, decía yo, no, todavía no había hecho, yo lo mato, yo no había qué hacer, y agarraba y decía, Dios, y ahí como podía me acostaba, y a veces no pasaba nada, pero de repente cuando me esperaba aparecía el bendito, para no decir otra cosa, tigre. Un día, ya obstinado con la cosa, tomé una decisión. Dije, ese tigre lo voy a matar. Yo tengo un carácter también un poco fregado, ¿no? Entonces yo dije, no, ese tigre no me venía a comer nada ni me va a seguir atormentando. Entonces me senté en mi cama, eran por las 10 de la noche. Yo vivía en el hotel porque me dieron una habitación, me pagaban 13 libras esterlinas y me daban hotel y comida. Y aparte de eso trabajaba en otro restaurante y estudiaba en el Hispanic College. Entonces ahí me sostenía, tenía lo básico. Entonces me acosté, me senté en la cama en el hotel, en la habitación que me tocaba en el hotel donde yo vivía. Y me senté en mi cama y dije, Dios, o sea, yo no conocía evangelio ni nada. Y decía, ¿qué voy a hacer yo aquí? Yo tengo que hacer algo, porque eso es un sueño, eso no es verdad. Yo mismo ahí, yo sé lo que voy a hacer, yo voy a programar mi mente. Es lo único que puedo hacer. ¿Cómo yo hago para yo acordarme? Yo lo que quiero saber es cómo yo hago para cuando usted tenga un sueño, yo me acuerde que eso es un sueño y que ese tigre no existe. Bueno, yo voy a hacer una cosa, yo voy a empezar a repetir, empezar a caminar por la bendición. Ese tigre no existe, Jorge. Eso es mentira. Tú lo vas a enfrentar cuando estés soñando, Jorge. Y yo le hablaba. Cuando estés soñando, recuérdate que ese tigre no existe. Enfréntalo, que ese no te va a matar nada, porque eso es un sueño. Entonces repetí. Y tuve un buen rato, hermano. Y cada vez que empezaba a acostar me seguía repitiendo, el tigre no existe. Oye, hermano, y tú no existes. Y si te veo te voy a matar. Y estuve ahí un buen rato, hermano. Hasta que ya me cansé y dije, no, yo voy a dormir, chico, ese tigre no existe. Y me acuesto a dormir. Cuando me duermo, al ratico aparece el tigre. No, Dios mío. Y arranco yo a correr en esa oscuridad y darle. Y corro yo desesperado, es una angustia. Y de repente me acordé en el sueño que el tigre no existía. Yo iba corriendo. Acuérdate que el tigre no existe, eso es falso, eso es mentira. Y de repente digo, así es la cosa, y me volteo y cuando veo al tigre le digo, ¿qué es lo que te pasa? Aquí estoy. Y dice que, uy, y se convirtió en un gatico. Yo me quedé mirando y dije, ¿eso es lo que eres tú? Y empecé a reírme del tigre, se convirtió en un gato. Y me desperté y dije, gloria a Dios, no, porque yo no era cristiano. ¡Aleluya! ¡Maté al tigre! Más nunca me molestó el tigre. Ahora, la pregunta es, ¿qué pasó ahí? Yo no sabía nada del evangelio. Fíjense lo que es la mente. Yo empecé a repetir
y a guardar en mi mente que eso no era cierto, duro, fuerte. En estos días escuché un predicador que dijo algo que yo me impacté. Una persona que yo dije, ahora me acordé de eso. Dice, si la gente supiera, los cristianos, el poder que tienen en la mente, no, hombre, andarían todos millonarios. Y lo mostró por la escritura. Y dije, ¿cómo es la cosa? Mire, decía, siéntese en su cama, en su casa, y empieza a repetir esto y esto y esto, que usted es millonario, que usted no va a ser más pobre. Y entonces empezó a explicar al principio. Y yo dije, en el fondo, porque yo vi la experiencia, ese tipo es verdad. Y me mostró por la escritura también, que ya voy a mostrarle algunas cosas. Yo decía, eso es verdad. El Señor, escucha, aquí viene la línea delgadita de lo que estoy diciendo, porque aunque yo decir, bueno, ¿y este doctor por qué le pasó? Ahora se va a trabajar al poder de la mente. Espérate, ya va, no te precipites mucho. Pero yo conozco bien la palabra, yo no estoy loco. Yo sé lo que estoy diciendo. La escritura nos habla de Deuteronomio 6, 4, 5, 6, 7. ¿Se recuerda? Que dice el Señor, repetirá la palabra. ¿Por qué? ¿Qué hace la repetición de la palabra? ¿Qué es lo que hace? Dice el Señor. Crea un hábito. ¿Qué más? Crea manifestaciones. Y el Señor fue que te lo dijo, lo vas a repetir para que transformes tu mente. Pablo dice, renuévate en el espíritu de tu mente. Y en Romanos 12, 1 y 2, ¿qué dice? En el 2 dice, no conforméis. Es más, en el 1 dice, presentad vuestros cuerpos en sacrificio vivo santo, agradable a Dios, lo cual es vuestro servicio racional, mental. Racional. Presenta tu cuerpo como sacrificio vivo al Señor, que es tu servicio. Otra versión dice tu culto racional. ¿Qué es racional? Tu culto, tu patrón mental. Este cuerpo pertenece al Señor y estos miembros pertenecen al Señor. Lo dice la escritura. Pero ¿qué dice en el versículo 2? Dice, no os conforméis, no te adaptes a este mundo, sino sed transformado. La palabra metamorfo sufre una transformación. Transformado por medio de la renovación, de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que comprobéis cuál es la buena, agradable, maravillosa, gloriosa voluntad de mi Padre. ¿Y cómo es que lo haces? Repite y repite y repite. Y este predicador dice, uno se sienta y basado en la palabra, uno comienza a proclamar la palabra de lo que uno es. Entonces, lo curioso es que empiezo a estudiar y me doy cuenta de algo que yo no sabía. Me doy cuenta que la mente que Dios creó al hombre, le entregó con la mente, nada más, le entregó a través de la mente un poder grandísimo que el hombre no utiliza. El IQ, supuestamente, de un tipo muy inteligente, que creo fue Albert Einstein, se lo calcularon como en 11. Y la gente normal, del mundo normal, como tú y yo, usamos nada más que el 1 o el 2% de nuestra cabeza. Y el 98% ni lo estamos usando, está ahí. Tiene el potencial, tiene todo, pero no lo usamos. Y menos los evangélicos. Porque eso es del diablo, el poder de la mente. No, el Señor entregó al hombre una mente con un poder tan grande que cuando tú lo descubres, tú dices, bueno, ¿qué es esto? No, pero eso no es del diablo, eso fue la naturaleza que Dios te dio. Con la mente inconsciente y consciente que Dios te dio, está probado por los científicos y por la Biblia. Tiene el poder, ¿sabías esto? Hey, escucha, tiene el poder la mente que Dios nos creó para sanar al cuerpo. Lo dice la escritura.